Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar viendo lo que es la capa de transporte. Posteriormente, más tarde, vamos a esperar que vengan todos, vamos a poner de acuerdo con respecto a cuando vamos a hacer el primer examen parcial, ¿verdad? También, pues, de una sola vez podemos ponernos de acuerdo cuando hacer el último examen también, ¿verdad? Serían 2 exámenes parciales, la parte laboratorio y un trabajo, ¿verdad? Un proyecto de investigación que sería, digamos, la parte de evaluación de la materia, ¿verdad? Solo voy a esperar de que vengan más, más alumnos, más compañeros de ustedes para poder ponernos de acuerdo ya en la fecha, ¿verdad? Bueno, continuando con la parte que hemos ya empezado a ver, la parte del transporte, decíamos de que habían como ciertas tareas que no aún no íbamos a poder hacer si no teníamos apoyo, ¿verdad? De una parte de la capa de transporte, con tal como ella después hacer una entrega confiable, la parte llevar control de lo que son las conversaciones, ya garantizar la reconstrucción ordenada de los datos. Decíamos que los datos los enviamos en orden, pero no necesariamente los recibimos en orden. Entonces, tendríamos que tener eso también en cuenta. Y lo que es el control de flujo, que decíamos que no siempre vamos a estar, tanto el emisor y el transmisor, vamos a estar trabajando, el emisor y el receptor trabajando al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces puede que tengamos otras tareas, aparte de la conversación que estamos teniendo. Entonces es necesario que haya un control del flujo de la comunicación, ¿verdad? De tal forma que se puedan entender, aunque tengan diferentes capacidades en un instante dado de tiempo, ¿verdad? Ya eso es lo que tenemos como control de flujo. Entonces, básicamente, como les decía, nos ayuda pues lo que es la capa de transporte a poder tener el control de múltiples conversaciones, ¿verdad? Con diferentes aplicaciones, diferentes servidores o con el mismo servidor también. Ya también se puede dar que todas las comunicaciones las tengamos con el mismo server, pero son varias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que por el mismo medio de comunicación que tenemos, el mismo medio físico, el mismo medio hasta lógico que tenemos, cómo hacemos que ese mismo medio nos permita comunicarnos con todo? Y eso es lo que nos ayuda a la capa de transporte, ¿ya? Entonces, establecer una sesión, entrega en el mismo orden, entrega confiable y el control de flujo. Ok, entonces, para poder hacer lo que es la comunicación, hacerla confiable, existen, digamos, un par de tareas básicas, ¿verdad? que hay que realizar, que para el caso es un poquito darle seguimiento a los datos transmitidos, el mecanismo de acuse de recibo y la retransmisión de cualquier dato que no se acuse de recibo, de recibido, ¿verdad? Básicamente, digamos que eso nos podría hacer que la comunicación sea confiable. En pocas palabras, así es. Si se pierde un dato, tener un mecanismo primero de detectarlo, ¿ya? Y después de retransmitirlo. Son digamos, dos tareas distintas, ¿verdad? Pero con el mismo fin, va de que recuperar un dato que se pierda en el camino, ¿ya? Entonces, básicamente esa es como la parte que me permitiría poder hacer una comunicación confiable, ¿ya? Entonces, eso nos provee el protocolo TCP/IP, ¿ya? De la capa de transporte. Entonces, vamos a ver que también ya se las había mencionado, que hay como un poco de ironía ahí en las comunicaciones, ¿verdad? Pero
pero es de un poco analizándolo bien, tiene sentido, ¿verdad? Pero así de entrada es un poco como eh, que, que cuesta verlo inicialmente, ¿verdad? Porque veamos esta tablita, esto ya lo hemos mencionado, el caso de la telefonía y el video, el streaming, ¿verdad? Que básicamente el tráfico, lo que se requiere es que sea rápido la comunicación, que no tenga mucho carga, mucho overhead. Fíjense bien, no requiere acuses de recibo, o sea que y no realiza reenvío de datos, ¿ya? Y la entrega de los datos es a la medida que lo recibe, digamos, depende del receptor, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Pero véanlo bien, ¿verdad? Esto ya lo habíamos mencionado, lo que les decía yo, que no tiene sentido reenviarles una fracción de voz que se haya perdido, que ya me generó una pausa, no tiene nada mandarla para que se traslape con otro segmento de voz, igual que el video. Entonces, son cosas que, como les decía yo, que no son necesarias, digamos, las retransmisiones, ¿no? Pero por esa naturaleza que estoy diciéndoles ahorita. Ya, entonces no se necesita. Entonces, lo que sí se necesita es velocidad, ¿verdad? Requiere que sea rápido. Eso es lo que necesitamos y que no genere mucho overhead. Entonces, lo que se ha hecho, y mientras que digamos, hay otro tipo de tráfico, ya que sí requiere que les mencionaba yo, por ejemplo, una transacción financiera, ya, protocolo, un correo, HTTP, todo ese tipo de cosas, sí requiere que sea confiable. No queremos que se nos pierdan ni un paquete, si se nos pierde, queremos que nos lo reenvíen. Entonces, a este sí, miren, necesitamos que sea confiable, que nos dé un acuse de recibido, ya de que nos digan que sí recibieron los datos y que en caso que no reciban datos, que nos los envíen, ya, y si nos pierden, entonces, y también necesito ordenar los datos de tal forma que lleguen tal cual, que ordenarlo tal cual los han enviado. Entonces, en la práctica lo que resultó fue que se diseñaron dos protocolos de la capa de transporte, ¿verdad? Son dos protocolos que son, fíjense que son de la misma capa, ¿ya? Pero como hacen las tareas de la misma capa, pero no hacen las mismas tareas, ¿verdad? Ya, uno, digamos, es más robusto, es confiable, el otro no es confiable, pero sin embargo, es más rápido, entonces tiene menos overhead. Entonces, digamos que esto es un buen ejemplo de la ventaja de tener un stack que sea por capa, ¿verdad? Ustedes ven, imagínense, en el mismo stack de protocolos, podemos inventar, digamos, dos protocolos que se comporten diferentes para un mismo nivel de capa, ¿verdad? Entonces, eso pasó, son dos protocolos. Entonces, uno se llama UDP y el otro se llama TCP. Fíjense que cuando se pone el modelo TCP/IP, pero en realidad, en ciertas ocasiones es modelo UDP/IP, ¿verdad? Porque se utiliza el UDP en lugar del TCP. Pero digamos que como el TCP es el protocolo más robusto, ahí el stack lleva su nombre, pero no necesariamente no utilizamos UDP, ¿verdad? Puede ser o TCP, perdón, sino que puede ser que necesitemos utilizar UDP. Entonces, así se resolvió técnicamente el hecho de que haya doble requerimiento, ¿verdad? Uno para entregas rápidas, eficientes, pero no confiables, y el otro que sí necesito entregas confiables. Entonces, ahí está, se inventaron dos, UDP, una norma, ¿verdad? Que es un estándar que es para el UDP, y el otro que es TCP. El UDP es un protocolo simple, sin conexión, descrito en el RFC 768, ya, pero que puede enviar bastantes datos, ¿verdad? Y con poco overhead.
El TCP, no, el TCP sí es orientada a la conexión, está descrito en el RFC 793 y utiliza más recursos que el UDP, pero es confiable, ¿ya? Entonces tiene funciones adicionales de TCP con respecto a UDP, ¿va? Ya que lo que son es entrega confiable y tiene control de flujo, el TCP. Ahora, si nos vamos a las tramas, ¿verdad? A las tramas de datos, ya ahí empezamos a ver las diferencias. Si ustedes ven, uno ocupa 20 bytes de cabecera, ¿ya? Eso es lo que siempre les he venido mencionando yo, que cuando esos bytes adicionales que necesitamos agregarle son los que se conocen como overhead, ¿verdad? O sobrecarga. Ya es lo que pagamos adicional a los datos nuestros para poder enviar ya la información. Vean, el UDP solo ocupa 8 bytes, ¿ya? Entonces, es menos la carga que tiene el UDP respecto al TCP. Ahora, esos campos que tiene de más el TCP, esos 12 bytes adicionales, son los que lo vuelven confiable y lo vuelven también, digamos, que tienen la característica de tener control de flujo, ¿ya? Mientras que el UDP no va, digamos, ahí solo tiene la parte de la conectividad. Ya vamos a ver qué es ese mecanismo de puerto de destino y puerto de origen, ¿verdad? Pero no tiene mayor funcionabilidad, ¿va? Pero por eso mismo es más rápido. Y como tiene menos overhead también, ¿verdad? O sea que imaginémonos que quieren mandar ustedes 100 bytes, por ejemplo, en el caso de TCP tiene que mandar 120, ¿va? En el caso de UDP tiene que mandar 108. Esa es una disminución en la cantidad de datos que yo quiero que envío. Ya al final, ¿verdad? Después de ser encapsulados por el protocolo, ¿verdad? Entonces, si digamos que hay un costo-beneficio, hay un balance. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Usted tiene que determinar, y aquí son las primeras decisiones que va a tomar, digamos, el programador, va. Digamos, acá en este caso, el que diseña las aplicaciones, si el protocolo de la capa de transporte que va a utilizar va a ser TCP o va a ser UDP. Ya, ahí son de las decisiones. Usted decide, digamos, si su aplicación va a trabajar con TCP o con UDP, ¿verdad? Dependiendo de cómo funcione su aplicación. Ya, como les decía, normalmente para streaming y para voz, ¿verdad? Toda esa parte siempre se ocupa UDP, pero para aplicaciones así que transaccionales, TCP. Ya. Ahora veamos ya un poquito más detenidamente. Fíjense que existe un mecanismo de direccionamiento del puerto. En realidad, es bien simple, pero conceptualmente es bien interesante, ¿verdad? Ese mecanismo del puerto. Y fíjense que se le llama puerto. Yo creo que no siempre se nos hace muy claro, digamos, por qué es puerto, pero en realidad lo que se está haciendo es emulando un puerto físico, ya similar donde usted pone, donde usted conecta, por ejemplo, a una pantalla HDMI, ese es un puerto de HDMI, donde conecta el mouse es un puerto USB. Ya antes computadoras tenían puerto serie, puerto paralelo, ya están en desuso, pero todos esos son puertos, todos le llaman lo que usted conecta periféricos a la computadora. Entonces, esto emula un puerto físico, por eso les ponen puerto. Ya, esa es la explicación, digamos, por qué se le llama puerto. Es como que si tuviese un puerto físico donde usted se va a conectar o va a conectar algo, ¿verdad? Pero en realidad es un puerto lógico, ¿no? Ya que lo hace a través de un número de 16 bytes, ¿no? Lo que permite combinaciones de 65.536, ¿verdad? 2 a la 16. ¿Y qué significa eso? Que en la red, cuando usted conecta un dispositivo a su red, él tiene 65.536 puertos, o sea que se puede conectar, ¿verdad? Toda esa cantidad de puertos son virtuales, ¿va? O sea, porque son lógicos. Pero sí, es como que usted puede conectar, que les decía, ¿cómo puedo hacer yo para que con mi mismo
canal físico que tengo, mi puerto de red, ¿verdad? Me sirva para comunicarme con 100 servidores, ¿va? Porque dentro de ese mismo puerto de red se divide eso en varios puertos, ¿verdad? Entonces, lo que en realidad se hace para cuando se hace una comunicación, lo que se establece es un socket. Y socket, ese es como ese es como el mínimo, ¿va? Digamos, para poder establecer una conexión, ¿ya? Entonces, el socket en realidad está compuesto, ¿verdad? Por dos puertos, ¿verdad? Dos IP y un tipo de protocolo, ¿ya? O sea, que todo eso, esos 5 elementos que les acabo de mencionar, ya lo vamos a ver, deben ser únicos. O sea, cuando usted genera un socket, ese socket tiene que ser único, ¿verdad? No deberían de haber, bueno, no pueden haber más de un socket que sea igual, ¿verdad? Todos los sockets tienen que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo es el que se utiliza para poder conectar dos aplicaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo del socket? Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, podemos, para lo que son las aplicaciones, a usted se les asigna un puerto. Digamos que resolvamos dos problemas ahorita. Fíjense que y lo resuelven los mismos puertos, ¿ya? Y al final, la conexión de esos dos problemitas es el socket, ¿verdad? La solución de los dos problemitas. El primer problema, veamos, yo tengo una aplicación y esa aplicación quiero que la accedan a través de la red. Fíjense que usted lo puede hacer que la aplicación se acceda solamente a nivel local, ¿verdad? Que es una aplicación que trabaja solamente en el mismo servidor, ¿va? Pero cuando nosotros queremos que la aplicación trabaje a nivel de red, o sea, que alguien más pueda conectarse a la aplicación a través de la red, entonces utilizamos un puerto, ¿ya? ¿A qué se llama ese puerto? En realidad lo que pasa, técnicamente lo que pasa, si analizamos, lo que hacemos es ver los paquetes, escuchar, y por eso que el verbo que se ocupa para describir en la parte de cuando usted levanta una aplicación en un puerto específico, se llama listen. Digamos, la aplicación que está monitoreando todo ese paquete se le denomina listener, ¿va? El que escucha, o el escuchador, por poderlo traducir así, ¿va? Ya, pero que en realidad, ¿qué está viendo usted? ¿Qué es lo que se hace, va? Una aplicación, si usted la quisiera diseñar de cero, ¿va? Ya lo que está haciendo es viendo ese paquete, digamos, ya sea UDP o TCP, ¿va? Le coloco un puerto destino. Hay un puerto fuente y hay un puerto destino. Tanto sea UDP o sea TCP, no importa. Entonces lo que hacen los listeners es escuchar todos los paquetes que van dirigidos a un puerto específico. Por ejemplo, para la página web, para los sitios web se ocupa, pues, el sitio web no seguro, HTTP, se ocupa el puerto 80, que significa que usted cuando envía una petición a un servidor web, lo va a enviar, le va a poner el número de puerto destino del 80, ¿ya? O sea, cuando se arma la trama, y yo estoy mandando a hacer una petición al puerto 80 de un servidor, por ejemplo, web, entonces eh, el paquete lleva en el puerto destino 80, ¿ya? ¿Y qué hace el servidor? Lo que hace está viendo, monitoreando a todos los paquetes y el paquete que lleva como destino el puerto 80, ese paquete se lo pasa a la aplicación web. Digamos, si usted tiene Apache, Nginx o lo que sea, lo que está haciendo el listener es agarrar ese paquete y procesarlo, digamos, a nivel de la aplicación, ¿verdad? Entonces, cualquier paquete que trae el numerito como puerto destino 80, lo va a tomar el listener que está del servidor web, por ejemplo, ¿verdad? Pero usted también, por ejemplo, en el mismo servidor, podría tener un servidor de correo, ¿verdad? Que el servidor de correo ocupa el puerto 25, el SMTP. En este caso, por ejemplo, le pusieron el POP3, que es un servidor, pero para descargar correo.
es diferente, ¿verdad? Pero digamos, el POP3 es similar al IMAP, ¿verdad? Que son protocolos que sirven para descarga de correo, para ver correo que ya ha sido recibido por un servidor. Ya, el SMTP, ese es el que se ocupa para enviar correos entre servidores, el Simple Mail Transfer Protocol, el SMTP. Y el POP3 es uno de los protocolos que se ocupa para descarga, ¿verdad? Por, por ejemplo, en este caso, se está escuchando en el puerto 110. ¿Qué quiere decir eso? Que ese listener, esa aplicación que escucha, va a ver que los paquetes que van dirigidos al puerto 110 los va a tomar y se los va a mandar a la aplicación de correo POP3. ¿Ya? Imaginémonos que estamos en chat. Entonces, esa aplicación, por ejemplo, ese que está ahí, esa aplicación ocupa el puerto 531. Entonces, ¿qué va a estar haciendo ella? Monitoreando los paquetes que llegan al puerto 531 y eso los deriva a la aplicación que está escuchando en ese puerto, ¿verdad? O a la que yo tengo configurada para ese puerto. Y así sucesivamente. O sea que ese número, como les digo, tiene 16 bits. 16 bits, tengo 2 a la 16. O sea, técnicamente podría instalar 2 a la 16 aplicaciones. Así, digamos, teóricamente, ¿verdad? Ya. O sea, en un mismo servidor, usted puede instalar 2 a la 16 aplicaciones. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad, digamos, hasta ahí termina, digamos, el número de puertos que se pueden configurar, ¿verdad? Y hacer, digamos, así, a nivel de binario. Ya, en la práctica nadie tiene montado 65,000 aplicaciones, pero sí, ese es el límite, ¿ya? Y ese mecanismo es lo que permite, imaginémonos así, nivel de comunicaciones, pues eso, poder tener varias aplicaciones y poder identificar qué tráfico de la red va para cada aplicación. Ya. Hay otro, por ejemplo, hay algo bien común que sucede, ¿va? Es los conflictos, ¿va? Digamos que usted quiere montar una aplicación que trabaja en el puerto 80 y de repente quiere montar otra que también tiene digamos, un servicio que trabaja en el puerto 80. Esos son los famosos conflictos, ¿va? ¿Por qué? Porque ya el servidor detecta de que ya hay una aplicación que se levantó previamente que está escuchando en ese puerto. Entonces, si usted instala otra aplicación que quiere también escuchar en el puerto 80, el sistema operativo va a tener la confusión de que no va a saber, ¿verdad? A nivel de red, ¿verdad? Si ese paquete iría para la aplicación A o la aplicación B, ¿va? Entonces, lo que hace es que no permite que se instalen dos aplicaciones que van a estar escuchando en el mismo puerto. ¿Ya? De ahí la razón que es bien común que, por ejemplo, se cambie de puerto, ¿va? Ahora, el problema que se genera ya no es técnico, sino que el problema es humano, ¿va? Porque, por ejemplo, casi que el puerto 80 o el 443, que el 443 es para un HTTPS, que la S significa secure, ¿verdad? Que es de seguridad, que ya las comunicaciones van cifradas, por ejemplo, él ocupa el 443. Entonces, el 80, que es el HTTP, ¿verdad? Que es, pero no cifrado. Eso significa que si usted manda cualquier palabra ahí, manda una contraseña o lo que sea, todo eso va sin haberse cifrado. Y si alguien lo escucha, ¿verdad? Imagine por cuántos routers pasa esa información y en alguno de esos routers usted pone a capturar información, todo eso es bien fácil. Se roba, digamos, a alguien esa información, ¿verdad? Ya, entonces, por eso han caído en desuso, por lo menos para ya Google y todas estas empresas grandes ya se están poniendo de acuerdo de tal forma que los browsers, ¿va? Ellos fabrican browsers, generan un error de excepción, ¿verdad? Cuando usted está queriendo hacer una conexión a un sitio que no es HTTPS, ¿verdad? Que él ahora ya el HTTP lo quieren dar como por descontinuado. Pero como todavía hay bastantes sitios que trabajan con HTTP, ¿verdad? Porque requiere un pago
bueno, ya hay una alternativa para que usted instale los certificados, ya hay unos certificados que son gratuitos, ¿verdad? Entonces, ya, digamos que ya técnicamente ya se podría hacer de forma gratuita, pero sí requiere un trabajo de asegurar los servidores, ¿ya? Entonces, hay un costo, por eso hay también un trabajo adicional que hay que estar haciendo para poder estar teniendo nuestras aplicaciones en el puerto 443. Entonces, esos como son los más comunes, por ejemplo, son los que casi que alguien hace una aplicacióncita, usted por ejemplo instala un gestor de base de datos, la Oracle, entonces, o otro gestor. Es lo que hace que levantan algún gestor, digamos, a un administrador, y lo levantan en puerto 80, por ejemplo, algunas aplicaciones. Por ejemplo, quiere administrar ahí MySQL, lo que sea, entonces levantan el 80, entonces casi todos es eso, porque por defecto es el 80, ese puerto para los browsers. Usted no tiene que colocarle ningún número porque por defecto el browser ocupa el 443 o el 80. ¿Me explico? Entonces, yo lo pongo en contexto, por eso es bien común eso, de que haya conflicto con los dos puertos. De ahí con los demás puertos no es mucho. Entonces lo que se hace es que se cambia para otro puerto. El problema es que como el puerto no es bien conocido, usted cada vez que va a entrar a la aplicación tiene que colocarle la parte de la URL, le coloca 2 puntos y el número de puerto al que va dirigido la petición, porque sabe que el servidor está escuchando en ese puerto, pero tiene que saber cuál es el puerto. ¿Me explico? Entonces tiene que ir al manual para esta aplicación, ¿verdad? Este supervisor o este administrador, gestor de base de datos, trabaja en el puerto tal, en el 8138, en el 81 no sé qué. Entonces, ahí es como una incomodidad, digamos, humana, ¿verdad? Eso de los puertos. Entonces, pero sí, el mecanismo es ese, de que se ponen a escuchar las aplicaciones a los puertos. Entonces, de aquí viene eso, de los famosos listeners, ¿verdad? Viene desde la capa de transporte. Ahí está el invento, ahí está el detalle, de ahí provee, porque con ese puerto ya se diferencia qué datos van para qué aplicación. Explico. Entonces, el primer problema resuelto es cómo poner varios servidores a escuchar, bueno, a trabajar, ¿verdad? En varias aplicaciones, en un mismo servidor físico, ¿verdad? Varios servicios en un mismo servidor físico y utilizando un mismo puerto de red y una misma IP, ¿verdad? Porque eso también es una misma dirección IP, usted le coloca el puerto 80, porque otra forma que es colocarle otra IP al servidor. Ya le conozco otro ID también, le puede poner más de un IP, te le pone otro, lo puede volver a utilizar el 80. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo que andamos buscando es que el socket sea único, no el puerto, el socket. Por eso una solución alterna es colocarle otro IP. Y ahí ya podría escuchar otro servicio, pero escuchando sí, el puerto 80, pero en otra IP. Ya. Ok. El problema es cómo yo vengo y pongo servicios, ¿verdad? Aplicaciones a correr en un mismo servidor. Ese es como el mecanismo que se han inventado. Entonces, lo que se hace es que a las aplicaciones pues se les asigna un puerto. Entonces ya existen los puertos well-known, ¿verdad? Los bien conocidos, ¿ya? Y que son, ya se sabe que, por ejemplo, para Postgres, bueno, para el correo el 110 es ese, para SMTP es 25, para el web 80, y así va. Pero ya de repente van saliendo nuevos puertos, nuevas aplicaciones, entonces se les asigna otro puerto, ¿verdad? Entonces, los sistemas operativos tienen un archivito normalmente donde uno define el puerto, ahí le coloca un nombre. Entonces hay una lista de puertos con número y también aparece el nombre. ¿Para qué? Para que cuando usted pueda hacer reglas, por ejemplo, en un firewall o configurar algo, lo pueda hacer con un nombre, ¿va? Por ejemplo, usted puede poner una regla ahí que filtre el tráfico HTTP y ya no le pone 80, sino que le pone HTTP. Es el nombre del puerto, es el nombre del protocolo, ¿verdad? Entonces ya eso es un poco más todavía amigable para el ser humano. Entonces ahí los sistemas operativos tienen un archivito
donde está el mapeo entre lo que son los números de puertos con el nombre del protocolo que está en ese puerto, ¿verdad? Entonces resolvimos ya el problema de que tengamos aplicaciones escuchando instaladas en un mismo servidor. Ese es un problema. Ahora, ¿qué otro problema podríamos tener? Esto que les aparece aquí es lo mismo. A los que les digo, los puertos bien conocidos son del 0 al 1023. Del 1024, 49.151 son puertos registrados. Por ejemplo, el 5432 de Postgres y así va. Y de ahí para arriba se consideran puertos privados y o dinámicos. Esos puertos, digamos que del 0 al 49.007 los ocupamos para los servicios, para resolver el problema de lo que mencionaba ya, de aplicaciones escuchando en un mismo server o un server. Y los otros, esos puertos de 49.000 para arriba, resuelven otro problema, ¿verdad? Que es el problema del cliente conectándose a varios servicios, a varios servidores o al mismo servidor. ¿Ya? Entonces, los bien conocidos, como les mencionaba, ahí está el FTP, el 21, el 23, que, bueno, el 21 también ahora es el SSH, el 23 el Telnet, el 25 el SMTP, el 80 HTTP, y ahí estamos. Y los otros que les digo, el 8008, HTTP alternativo, 8080 también. Ya. Aquí les decía, para radios en 1812 y así. ¿No? Son puertos también UDP, conocidos y también registrados. Tienen como la misma lógica, ¿verdad? De puertos conocidos y puertos registrados. Entonces, como hay aplicaciones, como les decía, que utilizan qué protocolo. Entonces, uno decide a la aplicación con qué protocolo lo va a hacer trabajar. Y hay veces hay aplicaciones que trabajan con ambos protocolos y uno les dice, en a nivel de configuración puede uno especificar con cuál va a trabajar o puede que trabaje con los dos también. ¿Ya? Por ejemplo, también en la parte de puertos comunes, lo que le mencionaba yo, el 53, el DNS ocupa tanto el UDP como el TCP, ¿va? Hay una tarea que la hace con UDP, lo que es la respuesta a los clientes, y cuando está sincronizando, por ejemplo, entre servidores, ocupa el 53, que es TCP. ¿Ya? O sea que hay aplicaciones que utilizan tanto el mismo número de puertos, tanto en TCP como en UDP. Ya, eso se refiere a esto. Ok, aquí viene lo que les quería explicar. Cuando usted coloca lo que es netstat, ¿verdad? Ese comando, eh, le puede poner, bueno, la N para ver el número y no el nombre del puerto, ¿verdad? Para el caso que cuando hay nombre. Pero fíjense que ¿cómo se llama? Ese netstat, si ustedes ven, nos muestra, lo que nos están mostrando ahí son, digamos, 6 variables, 6 campos. Véanlo bien, analícenlo bien, porque eso que nos muestra son los sockets, ¿no? Lo que les digo, lo que se busca es que el socket sea único. No puede haber conflicto, o sea, no pueden haber dos sockets similares, porque el socket es como cuando usted pone un cable, conecta un puerto de una máquina y conecta en el otro puerto. Eso tiene que ser único para una comunicación. El socket tiene que ser único, o sea, y no puede haber dos sockets iguales. Entonces, pero ¿cuál es el socket? Ese es el punto. No es el puerto. El socket normalmente tiene 5 componentes que son, digamos, descriptivas, y el otro, pues, que es el estado, ¿va? Que también podemos decir que es descriptiva, pero es más el estatus, ¿verdad? Entonces, en realidad son seis variables que estamos analizando, ¿verdad? Primero definimos qué protocolo vamos a utilizar. Si lo vamos a hacer a través del TCP o a través del UDP, ¿verdad?
Y eso ya es parte del socket, porque usted es socket UDP o socket TCP. Entonces usted puede tener dos sockets, todo igual, ¿verdad? Todos se parecen, pero el protocolo es diferente, entonces son diferentes. O sea, cualquier campo que cambie usted de los cinco, yo les digo, los cinco principales campos que usted cambie, lo hace diferente el socket. El otro es el estado, el sexto, ¿ya? Pero ese es el estado, ¿ya? Porque vamos a ver que pueden haber varios estados, ¿ya? Desde eso. Entonces, veamos, usted puede crear socket TCP o UDP. Esa es una propiedad, digamos, del socket TCP o UDP. Otra propiedad que tenemos es la IP fuente, ¿ya? La IP fuente y la IP destino, ya que eso, fíjense que el socket mezcla capas, porque las IP son de la capa 3. Entonces usted está diciendo ahí en el socket, ok, la IP de esta conexión que se está estableciendo es la A, el IP A, y eso va dirigido a la IP a otro, a la IP destino, ¿verdad? Que el paquete es la IP destino tal, ¿ya? Entonces, esa conexión que se está estableciendo o se está dando, o esos paquetes que están fluyendo, ¿verdad? Tienen un IP fuente, un IP destino y un protocolo. Ahí ya tenemos tres. Y de ahí que tienen un puerto destino, pero también tienen un puerto fuente, ¿ya? Entonces, esos cinco campos, IP y protocolo, IP fuente, IP destino, puerto fuente, puerto destino, son cinco campitos, me conforman el socket, ¿ya? Eso tiene que ser único. No puede haber otro repetido. O sea, porque si no la comunicación se confunde. O sea que yo tengo una conexión, fíjense, mezclando esas dos capas, la de transporte y la de red, en eso tiene que ser único. No puedo, si hay un paquete que trae información que es similar, se va a confundir el sistema, ya, porque lo va a meter a una conversación que no corresponde. Entonces, usted hace un socket por cada conversación que usted tiene. Ya, me explico. Y el socket tiene estado, digamos, cuando se está estableciendo, tiene un estado, hay un handshake, ¿verdad? Está formándose el socket. Cuando, por ejemplo, TCP, hay un procedimiento para poder establecer una conexión. Entonces, hay varios estados. Ya cuando se termina de mandar la data, por ejemplo, ya el socket se va cerrando y así, tiene varios estados, digamos, puede tener varios estados el socket. Entonces, pero tiene que ser único. Ese es el punto. Entonces, se va a dar un problema, por ejemplo, el segundo problema que les estaba tanto mencionando yo, es de que podemos necesitar enviar, por ejemplo, en este caso, la IP local, ahí no aparece, aparece que empecé, pusieron el nombre, pero digamos, esa es una dirección IP, ¿verdad? El protocolo, veamos la última línea. La última línea dice el protocolo TCP. La IP local es que empecé, puede ser no sé qué IP va, pero el puerto local, el puerto fuente es el 3166. El sitio, el servidor al que voy es www.cisco.com. Ese es un nombre, pero en realidad es un IP va. Y ahí HTTP, que es el puerto 80. Y ahí lo establecido significa que es una conexión que está ya dada y que hay flujo de datos. Entonces, esa es una conversación, fíjense bien, es una conversación. Ya. Y ahí en esa conversación estoy mandando datos. Todos los datos de esa conversación tienen que tener el mismo propiedades del socket, los mismos datos del socket. Me explico, pero fíjense que usted va, aquí viene la pregunta que les hago. Usted entró a la página de Cisco, pero Cisco tiene varias páginas y usted puede abrir, está entrando una y carga otra página. Y también entre las mismas páginas hay imágenes, hay objetos que son independientes. Entonces, se abren conversaciones, por ejemplo, para cada página. ¿Ya? Veámoslo así. ¿Va? Entonces, yo entro al mismo sitio, imagínate, tiene la misma IP,
por ponerles un ejemplo. Ese está reflejado en el segundo. Quiero ver 1, 2, en el tercero y el cuarto socket. Vean ese. Fíjense, es ese. La IP destino es 207.138.126.169 y el puerto destino es 80. Vean la cuarta, es la misma IP y el puerto destino es 80. O sea, estamos yendo al mismo servidor y a la misma aplicación. Pero si ustedes ven, la IP fuente es la misma en las dos, porque es que empecé. Y el protocolo es el mismo, TCP, pero fíjense que el puerto fuente es diferente. Uno es el 3159 y el otro es el 3160. Ese es el mecanismo que se utiliza. ¿Ya? A eso es lo que les venía mencionando. Lo que hacemos es que para mantener las conversaciones únicas, ¿verdad? Para que un mismo cliente se pueda conectar a un mismo servidor y a la misma aplicación. Fíjense que no estamos yendo a un servidor diferente, sino que el mismo servidor y la aplicación a la que estamos viendo es la misma, pero tengo otra conversación con la misma aplicación. Entonces lo que varía ahí es el puerto fuente. ¿Me explico? Parece sencillo, pero vaya, véanlo así. Es como que yo puedo hablar con la misma aplicación, soy el mismo cliente hablando con la misma aplicación, pero varias veces. ¿Ya? Entonces lo que tengo que variar, como ahí el protocolo es el mismo, la IP destino es el mismo, la IP fuente es el mismo y el puerto destino es el mismo porque es el de la aplicación. ¿Qué tengo que variar ahí? El puerto fuente. Entonces, lo que hace el sistema operativo que va variando el puerto fuente. Ya, por eso se llama dinámico. Entonces, a una conversación le puso el 3159, al otro le pone el 3160. Si quisiera hacer una tercera comunicación, por decirlo así, le podría poner el 3161, ¿va? Y el 3162, y lo demás es constante, ¿ya? Entonces, pero eso lo que me permite es, fíjense bien, puedo tener, como les repito, estoy hablando con la misma aplicación, en el mismo servidor, el mismo cliente, pero tengo varias conversaciones. Entonces, todos los paquetes que viajan, por ejemplo, en la conversación, que empecé 3159, 207, 139, 126, 169, 2.80, todos los paquetes llevan esos mismos datos, ya, ese mismo socket. Entonces, todo ese socket, se sabe que es de una misma comunicación. Lo sabe el cliente y lo sabe el server. ¿Me explico? Entonces, así, ese mecanismo es el que utilizamos para poder hacer eso. O sea, ya con eso, en teoría, no tenemos problemas. Ya podemos, como les decía, mantener únicos. Entonces, yo lo que les mencionaba, que por ejemplo usted tiene un servidor y ese mismo servidor tiene dos aplicaciones distintas que quiere que trabajen siempre en el mismo puerto, por ejemplo el 80, tiene dos web servers trabajando ahí, entonces usted puede colocarle otra IP, ya, entonces al servidor, entonces eso hace que sea diferente, ¿verdad? Sea diferente la comunicación y pueda hacer esa conexión, ya. Quizás ahí porque se puede dar la confusión, existe un mecanismo en los servidores que se llama virtual host. ¿Ya? El virtual host en los servidores web, específicamente son los servidores web, que lo que hacen es que usted puede poner varios sitios en el mismo servidor con la misma IP. O sea, digamos, tengo 10 sitios y eso se ocupa bastante en los proveedores de sitios, ¿verdad? Que yo tengo ahí 10 clientes y los 10 clientes tienen la misma IP, ¿ya? Y la aplicación es la 80, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en estos casos? ¿Verdad? Lo que se hace en estos casos es que se hace la diferenciación se hace por el nombre. Entonces, lo que hace el web server es que, por ejemplo, una aplicación se llama www.cisco.com y la otra se llama www.hp.com. Veamos, dos sitios diferentes, van a una página diferente cada uno. Entonces, lo hace, pero ese truco ya lo hace la capa de aplicación, ya no lo hace la capa de red. Ya ese virtual host, ya a nivel de aplicación, que usted lee el URL y dice, ok, este cliente
está pidiendo mi www Cisco y él está con la misma dirección que www.hp.com, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿cómo sé a cuál voy? Ah, por el nombre, ¿verdad? Vos lo voy a diferenciar, ya no lo hago por la red, sino que lo hago por el nombre. Entonces, ahí sí se cumple que el socket es el mismo, ¿verdad? Bueno, la IP destino es el mismo, el socket no, el socket siempre va a ser diferente porque cambia el puerto fuente. Pero digamos que el puerto, ¿verdad? La aplicación a donde voy a dejar al cliente es diferente. Pero entonces lo que hago es que, basado en el nombre, veo en qué directorio lo voy a mandar, ¿verdad? De la misma aplicación Apache, por ejemplo, HTTP. Entonces el servidor Apache lo configuro para que tenga lo que se llama virtual host, que puedo tener varios aplicacioncitas, varios sitios en el mismo servidor, pero en realidad el cambio lo está haciendo aplicación. La aplicación lo hace basado en el nombre, distingue a qué folder, a qué directorio voy a mandar al cliente, ¿verdad? Entonces, pero ese es a nivel de aplicación. La aplicación al final, la que la recibe siempre es la misma, es el Apache, por ejemplo, y eso no cambia, ¿verdad? Siempre se mantiene esta parte del socket, siempre se cumple el socket. O sea, el socket es una conexión única, no se puede repetir, si se repite hay conflicto. Entonces, y eso lo resuelve. Entonces, eso es, digamos, la parte ya sea con UDP o con TCP. Lo que hace el TCP, a diferencia del UDP, que siempre crea, digamos, esa conexión, el UDP, pero el TCP la crea y la controla, ¿va? Le lleva seguimiento, el UDP no, ¿verdad? El UDP deja que fluya la data, entonces no interviene, deja que eso trabaje solito, ¿verdad? Entonces, ahí estaba. Entonces, con esos puertos es que se hace la cuestión. Entonces, si ustedes ven, analizan el protocolo UDP, solamente determina solo tiene los puertos y ahí está. Y ya tiene un checksum también, que determina si hay un error, ¿va? Pero no retransmite si hay error. Ya, no está en eso. Ya que al final lo detecta, puede detectar errores, pero no hay retransmisión. El TCP no, el TCP sí lleva, digamos, tiene el mecanismo de los puertos, origen-destino. Además de eso, va numerando los paquetes. ¿Ya? Fíjense que eso de que por cada conversación, fíjense que es por conversación. Lo que primero, por eso explicamos primero la parte del socket. Ya una vez estando en el socket, esa es una conversación. Entonces, en esa conversación que se está dando, ahí llevo el control, el conteo de los paquetes. La voy numerando. Antes era una numeración así en orden, ¿verdad? Así, 1, 2, 3, 4, pero encontraron vulnerabilidades algunos, ¿va? Y intervenían las comunicaciones, ¿va? Entonces ahora se elige un número aleatorio para empezar el conteo, ¿verdad? Y ahí empieza el conteo, o sea, yo te mando el paquete de 100, ¿va? De ahí te mando el 101, 2, 103, 104, 105, 106, así, ¿verdad? El cliente va determinando el orden en que me va mandando. Entonces, y el server me manda también, ¿va? El cliente también manda paquetes y el server también, ¿va? Es una comunicación en dos sentidos. Entonces, son dos contadores que llevamos. Un contador de tanto lo que envío y otro contador de lo que voy recibiendo. Y el otro es el complemento, ¿va? Lo que envío es lo que yo recibo y lo que está recibiendo es lo que yo estoy enviando. Entonces, pero son dos contadores que se llevan por conversación. Fíjense cómo es de complejo ahí la cuestión, pero si no fuera así no funcionara. ¿Ya? Entonces, para saber el que, digamos, si ya recibí un paquete, entonces lo confirmo. Entonces, vaya, por ejemplo, así va. El mecanismo, ok, yo recibo el paquete 101, confirmo que recibí el 101. De ahí el 102 y ahí el 103. Entonces, sería de ese mecanismo así va. Así, digamos, es como un primer intento. Podemos decir que ese sería como el primer intento que hacemos de reconocimiento de segmentos recibidos, ¿verdad? Y ahí tenemos un control de flujo y administración de la saturación. Ahí viene la otra parte, que es un poco
digamos, también compleja. Primero, hay un mecanismo eh, que me permite establecer una conexión, ¿ya? A ese se le llama un three-way handshake, ¿verdad? Es como un saludo de 3 vías, ¿ya? Básicamente es algo bien simple, ¿verdad? Porque es como, por eso se le llama un three-way handshake, es como un apretón de manos de 3 vías, ¿va? Es un saludo de manos. Ese handshake en inglés es lo que uno hace cuando se encuentra a alguien en la calle, por ejemplo, o alguien encuentra ahí a alguien y lo saluda y le da la mano, ¿va? Es un apretón de manos y lo saluda, la mueve a la mano como gesto de saludo, un handshake. Entonces, ese es un mecanismo. Una vez se establece esa conexión, y ya lo vamos a ver, ¿va? De ahí viene el control de esa conexión, ¿verdad? Cómo vamos a estar mandando los datos entre esa conversación. No es nada, o sea, si vamos a verlo, es lógico y es como sentido tiene, pero inicialmente cuesta entenderlo, o quizás a ustedes tal vez no les cuesta. A mí me costó entender bien cómo funcionaba todo eso, a todos estos mecanismos. Por eso me detengo, porque yo me recuerdo cuando estaba estudiando todos estos protocolos, digo yo, de verdad, ¿cómo es que esta cuestión funcionaba? Porque es interesante y tiene que ver también eh, eso es lo que me genera, por ejemplo, el estado de los sockets, ¿verdad? Y cuando ya vamos digamos, a hacer trabajos de seguridad, por ejemplo, esa parte de, de asegurar nuestras aplicaciones, ¿va? Eso es bien cotizado, por decirlo así, en la parte, y es una especialización bastante eh, eh, buena, ¿va? Digamos, la gente que se dedica a la parte de asegurar los perímetros, ¿verdad? Y la parte también de los datos es, digamos que es una especialidad, como les digo, bastante bien cotizada, ¿ya? Entonces, pero es como tiene que tener bien claro todo esto, ¿verdad? De cómo funciona. Es bien básico, es como lo básico, ¿verdad? Entonces, lo primero que les decía son como dos contadores, ¿va? Que yo vengo y alguien tiene un conteo que puede empezar, digamos, en cualquier número, ¿va? ¿Ya? O sea, no necesariamente empieza en uno, ¿verdad? No que empieza en un número cualquiera y ese es la secuencia, ¿va? Entonces, y el otro también empieza su contador en el otro, en otro número. Entonces, yo cuando le voy diciendo al otro hasta dónde le he recibido, pero hay un mecanismo ¿verdad? Que es la ventana. Fíjense que quiero ver si está acá. Bueno, aquí está explicado cada campo, ¿verdad? El número de secuencia. Va. Ese número de secuencia es su contador, va, de cómo está enviando usted los paquetes. La que les digo yo envío, empiezo desde el 1000, 1001, 1002, ahí voy, va. Ya. El número de QC recibo es el contador del otro, la contraparte, va, que yo le estoy mandando a decir hasta dónde he recibido. Ya les voy a explicar mejor eso. El otro es que tan grande es la parte del encabezado, ¿no? La longitud del encabezado, los señaladores, surgidos. Este tamaño de ventana es bien especial, ¿no? Ya lo voy a, ya lo voy a explicar. Y la parte de checksum, ¿verdad? Para verificar si hay errores también, ¿verdad? Podemos tener esa parte y la cuestión de urgencia. Voy a intentar verla, si puedo mostrarles
puedo mostrarles quito. Está. Bueno, ok. Ahí esto ya se los mencionaba, que no podemos tener escuchando en el mismo puerto dos aplicaciones, ¿va? Lo que les acabo, ¿verdad? Ya, entonces también existen filtros, ¿verdad? Para poder ponerle a las aplicaciones, que son firewall, ¿va? Se conocen, que lo puedo escuchar también por puerto. Y lo que le mencionaba, que un servidor puede tener más de una aplicación, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, por eso se diferencian con los puertos, ¿verdad? Ahí estaba, HTTP, puerto 80, HTTP 25. Ya sepan la diferencia. El cliente va cambiando su puerto también, ¿verdad? Para que también hay un diferente puerto de fuente, pues lo voy variando para generar sockets únicos. Ya, por conversaciones. Igual, ¿verdad? El puerto de origen es el 49.152, el destino el 80. Y el otro puerto de origen, 51.152, puerto destino 25. Y así sucesivamente, se van generando sockets únicos. ¿Ya? Entonces, aquí están los casos, ¿verdad? Que van complementarios, ¿verdad? Que para lo que es mi puerto destino, es el puerto fuente del otro, ¿verdad? Ya, o sea, el servidor cuando me manda un paquete me lo manda con puerto de origen 80, porque es su puerto de origen, y el destino es el que yo tengo, ¿va? Como origen, ¿va? Es cruzado, ¿va? Pero me entienden, ahí está el socket, ¿va? Solo que le estamos, cuando el paquete va de ida y cuando va de vuelta, va complementario, ¿va? Lo que es el puerto de origen es el destino y el puerto de destino es el origen, ¿ya? Y las IPs también, ¿va? Entonces, pero al final son igualitos, va, la parte de la información. Entonces, así es como diferenciamos los procesos en cada servidor, va, ¿ya? Aquí está el three-way handshake que les digo yo, que eso que es como ponernos de acuerdo, al final es ponernos de acuerdo en los contadores, así de sencillo, ¿ya? Pero sirve como para establecer una conexión. Entonces, y lo primero, o sea, es como antes de mandar nuestros datos, ¿verdad? Que es de la aplicación, vamos a hacer vamos a enviarnos un par de paquetes, y ese par de paquetes, como dice, con eso voy a verificar que me puedan recibir, ¿va? En el puerto que yo estoy queriendo llegar, ¿va? Ya que esté activo el servicio, ¿ya? Y además de eso, aprovecho a esos paquetes que estoy mandando, aprovecho para ponerme de acuerdo en los contadores. Fíjense que tiene toda esa finalidad, todo ese objetivo, poner al cliente en contacto con el servidor y al servidor en contacto con el cliente. Y además de eso, establecer el número de los contadores. Entonces, ¿qué se hace? Primero le manda, digamos, el cliente a que quiere llevar allá, le manda un paquete SYNC, ¿verdad? Que es lo que se conoce un paquete con, digamos, ya tiene un número específico, el control SYNC, ¿verdad? Ese sincronismo, significa sincronismo. En el campo de control le ponemos ese número de sincronismo, ¿verdad? Que es un número ya que para ese tipo de paquete de control. Y le digo a que, mira, mi contador va a empezar en 100. Ya, yo le estoy diciendo ahí el número de secuencia, ya, que es mi contadorcito que voy a llevar yo para mandar paquete en esta conversación. El B me recibe ese paquete, si es que me lo recibe, ¿va? Pero si no, ahí muere, ya no me lo recibió, yo sé que no establecí la conexión, ¿verdad? Entonces, pero sí, digamos que en el lado bueno, en un día feliz, ¿verdad? En un día ruta feliz, viene y llegó el paquete y sí le digo, a ver, me recibió, entonces me dice, yo le estoy mandando un paquete que tiene la palabra de control, de sincronismo, y un número de secuencia de 100. Ah, ok, entonces yo le voy a enviar un paquete, soy B, soy el otro dispositivo con el cual se está comunicando, le voy a enviar otra vez el sincronismo, ¿verdad?
y le voy a enviar en el ACK, le voy a mandar a pedir cuál es el byte, cuál es el siguiente que yo quiero. Por ejemplo, como me mandó el 100, yo le voy a decir en el ACK que quiero el 101. No le digo que quiero el 100 o que recibir 100. Fíjate que ACK significa acknowledge, reconocimiento. Es como, es lo que decíamos, es la confirmación. Pero la confirmación no se confirma diciendo cuál es recibido, sino que cuál quiero. Me explico, es lo único que cambia el sentido. El reconocimiento de la data no es basado en, yo lo estoy diciendo, mira, recibí el 100, va, porque el acknowledge podría ser 100, va, te reconozco el 100, pero no va. En el ACK lo que se envía es, hey, mándame el 101 entonces, ¿cuál es el siguiente paquete que quiero que me envíes? Y le mando mi secuencia, ¿va? Que ese es mi contador, ¿va? Que yo en este caso lo puso en 300 para este caso. Puede haber sido 1000, ¿va? Pero ese contador solo B lo sabe. Y ahora lo va a saber A también. Entonces, mira, o sea, al principio A empieza, nada, mi contador está en 100, ¿verdad? Y con una palabra de sincronismo, estoy queriendo establecer una comunicación contigo, va, y para contestarme que sí estoy de acuerdo, le envío yo, ok, mandame entonces el paquete 101 y mira, mi contador vale 300, ¿verdad? Y eso se lo envío, me lo recibe A. Entonces, ahora me dice, ok, te mando el paquete 101, te solicito el paquete 301, o sea que sí, ya sé yo que me recibió el contador, ¿verdad? Y la control y en la palabra de control mando un ACK. Le estoy diciendo de que en ese campo de control le voy a poner el código de un ACK, de un acknowledge. Ya, activo el acknowledge, ¿verdad? Entonces, ya tengo la comunicación. Por eso se llama three-way, porque son 3 paquetitos. Yo envié, recibí y envié. Y a eso, ya después de eso, yo empiezo a mandar datos. O sea, primero, siempre cuando va a establecer la conexión, hago ese mecanismo, ese three-way handshake, ¿verdad? Y como ven, me doy cuenta que hay comunicación, establezco la comunicación y también inicializo los valores de los contadores, de ambos lados, los dos contadores. Entonces, siempre en esta, ¿verdad? La parte, cuando se va a cerrar, lo que también le mando un paquete con la parte de control que le envío un fin, me recibe un fin, me manda un ACK, ¿verdad? De que he recibido y me envía también una solicitud de finalización y yo le envío una aceptación de la finalización y ahí termina la comunicación, ¿verdad? Entonces, son como los dos estados extremos, ¿verdad? El estado donde se está estableciendo la conexión, la comunicación, y el otro es donde ya la estamos cerrando, ¿verdad? Entonces, mando un fin, me confirmo que recibí el fin y le solicito finalizar también la comunicación de mi extremo. Me confirma que se finalizó la comunicación y de ahí en adelante ese ya no existe. Deshacemos ese socket, ya se terminó. Ya no va a existir, ya no van a haber más datos en esa parte. Entonces, sesión finalizada. Ese es como el origen. Va, hoy, antes de, porque aquí nos estamos pasando a otro problema. Vamos. Aquí existe. Aquí existe el mecanismo de control de flujo también. Bien que voy a agarrar solo quiero que, porque no lo quiero dibujar, quiero que solo se imaginen, quitémosle lo que es el three-way check, que es un inicio, sino que imaginémonos que ya es la comunicación que se está teniendo entre los dos dispositivos. Imaginémonos que empezamos con los contadores eso, ¿verdad? Entonces, uno estaba me mandó a pedir el 101, que hey, le mando el paquete 101, ¿ya?
Entonces, el otro me confirma el 101 y yo le mando si es necesario, ¿va? Porque va a depender si hay necesidad o no. ¿Va? Le mando el paquete también, el 301, y así estamos mandando los paquetes de uno en uno, de uno en uno. Si ustedes ven, si pudiéramos graficar, si la línea, si creamos una línea, esa línea oscura que está, lástima que no la puedo señalar, pero esa línea recta, vertical, si vemos eso, eso es tiempo. No se aprecia ahí, digamos, no se ha colocado la dimensión tiempo, pero ese es tiempo, digamos, que yo envío, por eso va inclinado, porque digamos que si usted ve el paquete, la primera flecha roja de arriba, la superior, para llegar de un lado al otro tomó un tiempo. Si ustedes ven, el tiempo es cuánto transcurrió en la rectecita negra, la vertical. Entonces, ese es el tiempo. Aquí no está explicado esta diapositiva, no está denominado tiempo, pero es el tiempo. Por eso va inclinado. Entonces, tardó un tiempo en llegar hasta allá. ¿Cuánto tiempo va a ser? Va a ser el tiempo que tenemos, el delay que tengamos entre los dos sitios. Y luego me contesta y me confirma de que lo recibió. Se va a tomar otro tiempo, el tiempo que tarda ir del sitio B al sitio A ahora. Entonces, para yo mandar un paquete, ¿verdad? Entonces, tengo que tener el round trip completo, confirmado. O sea, si imaginémonos una red, ¿verdad? Normalmente son 30 milisegundos, 20 milisegundos, una red normal, ¿verdad? Una satelital, 500 milisegundos, 400 milisegundos, pero pongámoslo los 20 milisegundos, ¿verdad? Y mando un paquete y tengo que esperar 20 milisegundos para volver a mandar otro, ¿verdad? Y de ahí me lo confirman, mando otro y así voy a estar hasta que, digamos, mande toda la información que tendría que enviar. Imaginémonos que lo más que puedo mandar son 1500 bytes, ¿verdad? O 1000, bueno, es menos, pero supongamos que son 1500. Y quiero mandar, digamos, una imagen que tiene 1.000.000 de bytes, por ponerlo, o algo, no sé. Entonces, tengo que estar esperando para mandar eso. Entonces, ese mecanismo no es muy bueno, muy eficiente para enviar la data. Entonces, lo que se hace es, se define una ventana. Y la ventana, fíjese que ahí, lo que más... ese mecanismo es bien importante porque es el que me tiene el control de flujo. Va. Entonces, ¿qué voy a hacer con este mecanismo de ventana? De que lo que voy a hacer es de que voy a mandar no un byte, o no un paquete, ¿verdad? Sino que voy a mandar varios paquetes. ¿Verdad? Entonces, nos ponemos de acuerdo. Hay ese Windows que aparece ahí en el TCP, digamos, la cantidad de bytes que, digamos, puedo recibir, digamos, sin confirmar. Entonces yo digo, mira, mándame 10.000 bytes, por ponerle un ejemplo, ¿ok? A los 10.000 te voy a confirmar. Usted me manda los 10.000 bytes, pero me manda los 10.000 bytes, no me los manda a un solo paquete, son varios. ¿Vale? Entonces, eso, entonces, digamos, me mandó del 300, por ponerle así, al 350, por ponerles un ejemplo. Me mandó 50 paquetes. 50 paquetes, en mi ventana de 50, por ponerle así, para 50 paquetes. Me mandó 50 paquetes. Yo le confirmo los 50 paquetes. ¿Cómo lo hago? Mandándole a pedir el paquete, el otro paquete, el 51. Y así, me manda otros 50 paquetes. Y así vamos. Otros 50 y así. Pero de repente me veo bien sobrecargado y ya no puedo procesarle 50 paquetes. ¿Verdad? Entonces le puedo mandar a decir, mándame 25 ahorita, porque 25 te puedo procesar. Entonces te mando 25 paquetes, mando a pedir 25 y 25 proceso.
Y así estoy. Entonces, ese mecanismo, igual el otro me dice a mí, va, mira, mándame tanto, mi ventana es de tanto. Entonces, el mecanismo de ventana es bien importante porque me dice, es el control de flujo del que estábamos hablando, de qué tanto data puedo yo tener, puedo procesar. Ya, entonces, así se regula la conversación con esa ventana. ¿Verdad? Porque si ustedes ven que les decía, eso es tiempo. Entonces, tiempo es cuánto tiempo puedo dedicarle a esta conversación. Entonces, yo varío la cantidad de datos que puedo recibir sin confirmar. ¿Va? O sea, es un lote, no recibo uno por uno, no voy confirmando paquete por paquete, voy confirmando lotes de paquetes. O sea, yo puedo procesar 50, te pido 50 y me mandas los 50 y te confirmo los 50. Si puedo procesar solo 10, 10 voy a pedir, va. Entonces, y te confirmo los 10. Y así, y yo puedo procesarte 50 y vos puedes procesar 100, ok, te mando 100 y yo recibo solamente 50, ¿verdad? Entonces, esa ventana sirve para regular la comunicación, controlar el flujo de la comunicación, ya ponernos de acuerdo. Imaginémonos, les decía, estoy viendo un periódico que está bien saturado porque son las 8 de la mañana y todos están conectados queriendo ver las últimas noticias del día. Entonces, ese momento el servidor está bastante congestionado. Probablemente me mande una ventana pequeña porque quiere establecer comunicaciones, pero pequeñas con todos los clientes. O sea, lo voy a poner lento a todos, pero los voy a atender a todos. Peor sería que los pusiera bien rápido y no los atienda, porque vamos a ver la otra parte ahí. Entonces, lo que hago es que disminuyo la ventana, porque eso es lo que puedo manejar yo. ¿Va? Igual, pero imaginémonos que en un momento más tarde ¿va? Está bien descargado el servidor, entonces puedo manejar una ventana más grande. ¿Ya? Entonces, el sliding window, bueno, ese es el window, ¿verdad? Uno establece el tamaño de la ventana y la cantidad de datos que puedo estar procesando. ¿Ya? Igual el otro. Son así como, imaginémonos, como nos ponemos de acuerdo en el número de secuencias, nos ponemos de acuerdo en la cantidad que podemos procesar, ¿ya? Y hay dos cantidades, ¿va? Está la del A y la del B, ¿va? ¿Ya? En tiempo, ¿va? ¿Cuánto podemos estar procesando en tiempo? Porque como les digo, ese eje es tiempo. Ese es un mecanismo. Va. Ahí, con ese mecanismo resolvimos el problema de control, de congestionamiento, pero de procesamiento, ¿verdad? Entonces, al mecanismo de variar la ventana se le llama sliding window, ¿verdad? Vamos a ver, pero, bueno, pero esperen, que ese me adelanté porque ese es para el otro problema, ¿va? Terminemos este problema, el problema del procesamiento, de que tengo que tener procesarla. Entonces, varío la ventana para decirle mi otro, al otro par, ¿verdad? ¿Cuánto puedo procesar? ¿Ya? Así puedo poner a trabajar servidores rápidos con un cliente lento o viceversa. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más nos ayuda esto? Ah, otro caso que puede ser que no sea problema de los servidores ni del cliente o de los dos dispositivos. No puede ser problema de procesamiento. ¿Qué puede ser el otro problema que se podría dar? El otro problema podría ser que la red esté mal. Digamos, la red se ha saturado, se ha congestionado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Mejor dicho, vengo yo le digo, mira, mándame 50 paquetes. Vengo yo y ahí aparecen unas variables ¿va? Que no aparecen, digamos, en las imágenes, estas imágenes, pero son, hay timer, son contadores de tiempo, porque ya les dije, si es tiempo, desde que yo le confirmo, le digo, mira, mándame el paquete con el numeración tal y mándame tantos paquetes, ¿va? Es lo que le estoy diciendo, ¿va? Digamos, yo le digo, mira, mándame el paquete 101 y mandame 50 paquetes, por ponerles un ejemplo. Ahí, entonces, y me quedo yo esperando ahí, pero ese pongo un timer, pongo un relojito a correr, ¿va? ¿Ok? Y hay un algoritmo ahí que está midiendo ese tiempo, cuánto tiempo estoy esperando para recibir esos paquetes. Entonces vengo y me mandé a pedir 50 y
me llegan. Ok, vale, imagina, yo pedí 50 y estoy esperando los 50, pero pongo un temporizador. Tengo ahí, estoy escuchando, digo, ¿verdad? Estoy pendiente, vamos a ver cuánto tiempo. Y cuando llega cierto tiempo, bueno, recibí de los 50, recibo 10, recibo 20, 30, pero ya el tiempo es demasiado, ok, no, ya estuvo. Tiempo, como diríamos nosotros, time out, ok, te pasaste. Hoy ya no mando a pedir imaginemos que le mandé a pedir el 300, ¿verdad? O el 101, y le mandé a pedir 50, pero solo me llegaron 30. Entonces le mando a pedir el 31. Aunque le había mandado a pedir 50, pero digamos, le mando a pedir el 31, no le mando a pedir el 51. ¿Por qué? Porque le mando a pedir hasta donde recibí. ¿Y qué pasó con los otros paquetes? Puede que vengan en camino, puede que también se perdieron en el camino también. Entonces, cuando yo hago el ACK, confirmo, le digo hasta cuál paquete quiero que llegue, que me reenvíen. Entonces, pero me explico, entonces me mandé a pedir 50, solo me dieron 30, entonces yo mando a pedir el otro, pero lo mando a pedir a partir del 31. Me explico, entonces de ahí me vuelven a mandar otra vez la información completa, o sea, me van a volver a reenviar 20. ¿verdad? Otra cosa que podría pasar, pido 50 y de los 50 me llega, digamos, del 1 al 10, del 10 al 20, pero no recibo, digamos, no recibo el 26 ni el 27, por ponerlo así. Y de ahí recibo todo, el 30, recibo hasta el 50 recibí, pero me hicieron falta el 26 y el 27. Ese es otro caso que me podría dar. O sea que me llegaron, de los 50 me llegaron, por ponerle un ejemplo, 48. Y los que se me perdieron fueron el 26 y el 27. Entonces, ¿qué hace el protocolo? Confirma hasta el 25. ¿Ya? Usted confirma como el 25, sí, confirma hasta el 25 mandando a pedir el paquete 26 y me tienen que volver a mandar el 26, 27, 28, todos, me reenvían todos, no solo me reenvían los que me hacían falta, me reenvían todos los paquetes, porque yo confirmo hasta donde recibí. Entonces, si yo recibí limpio, recibí bien, hasta porque y a partir de ahí ya no recibí bien, aunque haya recibido los otros paquetes. Entonces, ahí estoy, ¿qué haciendo? El control de las retransmisiones, ¿ya? Entonces, cuando se pierden los paquetes, ya sea porque se perdió, porque, digamos, hubo una interferencia electromagnética y alguien puso un taladro, no sé qué, y dañó los datos, ¿verdad? O viene simplemente el congestionamiento de una red, no permitió que llegaran los datos a tiempo, se botan. Entonces, son todos esos motivos por los cuales pueden pasar por interferencia, por congestionamiento, porque salieron datos dañados. Esa es otra opción que viene. Y vengo y recibí los 50. Imagínense que recibo los 50 paquetes, pero me resulta que el paquete 32 está malo. Entonces, mando a decir yo, mira, mandame desde el 31 en adelante, porque necesito todo de aquí en adelante, porque necesito procesar a través toda esa información, porque me salió malo el 32. Esa es otra causa que podría haber, de que se dañen los paquetes también, que lleguen, pero lleguen con errores, ¿ya? Entonces, por eso ocupo el checksum. Entonces, ahí con el checksum hago esa cuenta. Y así, ven cómo se va controlando con esas ventanitas famosas y esas confirmaciones. Yo manejo todo en la parte de control de errores y manejo el control de flujo. Hay algo ahí todavía que no lo he dicho, que es que cuando hay errores, lo que se hace es que se va pidiendo menos. Por ejemplo, si yo estaba pidiendo 50 paquetes y ya veo que estoy teniendo errores, entonces me rebajo la ventana. En vez de pedir 50, pido 25, por ponerle un ejemplo. Y si sigo viendo errores o problemas de que no me llegan,
lo bajo a 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Metiendo menos tráfico a la red. Entonces, cuando está congestionada la red, ese mecanismo me disminuye el tráfico, me ayuda a reducir el tráfico, porque la aplicación está bajando la cantidad de tráfico que solicita la red. Entonces, ese mecanismo ayuda a salir de los congestionamientos, ¿verdad? Porque va reduciendo la cantidad de data que está solicitando, no porque no la pueda procesar. Fíjense que el primer problema era que no la podía procesar, que les decía yo, porque estaba encargado. No, en este caso no. Estoy pidiendo rebaja de la data que quiero que me envíen, pero porque estoy teniendo pérdidas. Entonces lo que hago es, normalmente lo que se hace, el algoritmo dice que pido menos datos y aumento el tiempo de espera. Ese relojito lo voy aumentando. Algunos protocolos dicen que lo duplican, pero no es una regla que se duplique. O sea, si antes esperaba 20 milisegundos, voy a esperar 40 milisegundos. Y voy a pedir, en vez de 50 paquetes, voy a pedir 25. O sea, no solamente disminuyo la cantidad de paquetes que quiero esperar, sino que también varío el tiempo que voy a esperar para que los paquetes me lleguen. Y eso es lo que va disminuyendo el tráfico. Entonces, con eso modero la cantidad de información que meto a la red y con eso elimino los congestionamientos. ¿Ya? Y ese es el mecanismo que de verdad funciona para el congestionamiento. Más adelante vamos a volverlo a mencionar. Pero es bien interesante cómo con estas, así va, cómo este protocolo, y ese es el éxito de este protocolo, cómo usando estos campitos, ¿verdad? Fíjense, ocupa el checksum, el tamaño de la ventana, ¿verdad? El número de secuencia, el número de curso de recibo, el puerto origen, puerto destino. Eso, usando todos esos campitos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Tanto, pues, me explico, ¿cómo controlo la comunicación? ¿Ya? Bien, como les digo, bien interesante porque hay otros protocolos que tienen más cosas y no le funciona, y este protocolo sí le funciona, ese mecanismo, ¿verdad? Entonces, si pueden, busquen más información, ¿verdad? De todo, se llama la parte del three-way handshake, ¿verdad? Que es ese que ya habíamos visto, pero también es sliding window, ¿verdad? Deslizamiento de ventana, de TCP, para que vean cómo funciona ese mecanismo de deslizamiento de ventana para la parte de errores y para la parte de congestionamiento. Bien interesante, les digo, lástima que les digo que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Para poderlos explicar, digamos, con más detalle aún así, para que vean de que sí, bien, por eso el mecanismo es que ha tomado bastante auge estos protocolos, parte del éxito que tiene, ¿ya? Entonces, sigamos ahí con la parte esta, decíamos, tengo el inicio, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Asignamos los números de secuencia, y es el número de secuencia inicial, lo que la estábamos hablando, ¿va? Y aparece el conteo. ¿Ya? A partir de eso, llevo la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y como les digo, puede que en el camino los paquetes se vayan por diferentes rutas y al final me lleguen en desorden, ¿verdad? Y me llegue el 1, el 2, 3, el 1, 2, 6, 5, 4, 3. No importa, porque yo en el destino lo puedo volver a reordenar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un mecanismo tan simple, ¿va? Que creo que ese número de secuencia también me permite que yo pueda reensamblar las tramas en caso hayan en orden, en caso hayan llegado en desorden. O sea, es simple, pero sí está resolviendo un problema. Es lo que digo, el problema de que me pueden llegar en desorden los paquetes por el mismo funcionamiento, de que pueden unos paquetes irse por una trayectoria y otros por otra. Y eso, digamos, que les da un tiempo mayor. Entonces, me sirve. Es como que usted manda una carga y la manda separada y por diferentes medios de transporte y llegan desordenados, pero al final usted les coloca un número que con ese número puede ordenar la carga. Así de simple.
¿ya? Pero este mecanismo no lo tiene el UDP, este lo tiene el TCP, el UDP no tiene esos numeritos para ir ordenando, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que hace el TCP, ¿verdad? Esta es la que les decía yo, a que voy confirmando, recibí los tres, envío un acuse de recibo por los tres, ¿verdad? Recibí el acuse de recibo y envía el siguiente lote a partir del 4, por decirlo así, ¿va? Y así va, ¿verdad? Entonces no recibió el segundo grupo, pero no lo recibió ¿por qué? ¿Por qué? ¿Va? Porque hay un tiempo. O sea, no voy a esperar que llegue el fin del mundo para decir que no lo recibí. No, es un tiempo que yo tengo un contador ahí. Después de que mandé a solicitar la información, he hecho correr un reloj, un timer, un contador, ¿verdad? Entonces, ese contador de tiempo, yo estoy circulando y cuando llega a cierto nivel, concluyo que ya no recibí el paquete. Entonces, voy a enviar un curso de recibo pidiendo todo, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta el otro que no recibió ninguno. Me explico. Porque así se van dando cuenta, porque si me volvió a pedir el mismo que me pidió la vez pasada, significa que no me recibí ningún paquete. Ya, entonces retransmito todos los paquetes de nuevo. Pero aquí, cuando tienen todas estas presentaciones, no aparece el relojito ese famoso. Solo aparece de que como que concluir. ¿Y por qué concluir? Porque pasó un tiempo que yo determino como el correcto para que me llegue la data. Y si ese tiempo se sobrepasa, entonces ahí concluyo de que no me llegó. Y lo vuelvo a pedir. ¿Ven? Ahí está. Entonces recibí el siguiente, pues, okay, acusa de recibo y así estamos. ¿Ya? Y el tamaño de la ventana que les decía yo, lo que nos va a especificar es la cantidad de datos. ¿Ya? El que te transmite y ahí lo voy, ya sea variando de acuerdo a la comunicación o por cuestiones también de procesamiento o por todo eso. Entonces, ese mecanismo es el que les estaba mencionando. Te puedo mandar a decir a 1500 bytes, acuso y ahí voy. ¿Ya? Pero si yo veo que no los puedo procesar, ¿verdad? Entonces pues, puedo ir variándolo, puedo ir cambiándolo. Entonces, ese es lo que va disminuyendo, ¿verdad? El tráfico. ¿Ya? Tuve una pérdida también, ¿verdad? Por saturación o lo que sea. Entonces, ahí voy ajustando, ¿no? Entonces, ya, ya la voy a la ventana, cambiaría ahí. Y de ahí, pues, el UDP no tiene todo eso, pero sí tiene la parte de los puertos, eso sí lo trae. Y el chequeo de errores, aunque no lo determina. Ok, eso quizás termine lo de ver, ya fue un poco lo que falta. Sí quería ponerme de acuerdo con ustedes en la cuestión de las evaluaciones. Yo le tengo una propuesta acá ya, ¿verdad? Pero para ponernos de acuerdo con ustedes, permítanme, voy a activar la cámara acá para que nos veamos. Ok, vamos aquí. Bueno, ok, vamos a realizar dos exámenes parciales. El primer examen parcial va a ser presencial, ¿ya? Me explico. Entonces, es crítico. El segundo parcial, creo que debido a que hay un evento, una actividad ahí a nivel de universidad, que no vamos a estar, digamos, en el campo, ¿verdad? No nos van a permitir acceder. Entonces, bien probable, el segundo examen parcial no vamos a estar, lo vamos a hacer en línea. Pero por reglamento, ya por disposiciones de la universidad, es necesario que la primera evaluación por lo menos la hagamos presencial. Es ahí que cobra más importancia, porque normalmente yo les estaba haciendo los exámenes, los programo a las 6 de la tarde, un día sábado, y no hay mayor problema. Ahora necesito que confirmemos ahora la fecha para hacer el primer examen, que yo por acá les tenía la propuesta de hacerlo el día, según este calendario, tenemos el sábado 10 de septiembre, podría ser una alternativa, ¿verdad? El sábado 10 de septiembre para el primer examen parcial. Y yo, para no, pues sí, sacrificar tanto, digamos, a los que trabajan, propondría que fuera
digamos, de 2 de la tarde a 4, ¿verdad? A 4 de la tarde. El parcial normalmente dura 2 horas, pero tiene que ser presencial. Entonces, le estoy proponiendo hacerlo el día 10 de septiembre a las 2, de 2 a 4 de la tarde. No sé si hay algún inconveniente, no sé si, por ejemplo, tienen otro examen a esa hora que ya está programado, ¿verdad? Entonces, y vamos a tener conflicto, ¿verdad? Con eso. Por eso les estoy consultando, ¿verdad? Porque no sé cómo están con sus otras materias del mismo nivel. Probablemente no voy a poder ponerme en consenso con todos, o tal vez con uno sí, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Entonces, 10 de septiembre, ¿verdad? Presencial. Ah, dígame, Julio César. Por mí no hay ningún problema, ingeniero. Solo preguntarle, solo sería teoría o habría algún ejercicio de lo que usted ha explicado. Sí, fíjese que lo que nos hace falta es la parte de todo lo que es direccionamiento, que les mencionaba yo, ¿verdad? Y el direccionamiento es el tema que va a entrar ahí, que todavía no lo hemos cubierto, ¿verdad? Solo tenía que ver este tema ya, que era la parte de transporte, y entramos con direccionamiento. De hecho, la presentación que ya está en el aula, pero vamos a hacer, de hecho, el laboratorio también están haciendo algo de eso. Entonces, ese tema todavía falta cubrir. Entraría también el tema. Tómenlo en cuenta también, es correcto, tomen en cuenta todo eso, ¿verdad? Porque falta cubrir ese tema de direccionamiento, que sí vamos a ver problemas. A mí sí me interesa que aprendan a hacer eso bien, ¿verdad? Es como les decía, el direccionamiento y el enrutamiento son los dos tópicos, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a evaluar ahí, ¿verdad? El direccionamiento. Ya, no sé, pero estamos ahorita sábado 10 de septiembre a las 2 de la tarde. Es la primera posición. Significa, Ingeniero, disculpe, y no ah, podría ser un poco más temprano. yo, pues normalmente imaginémonos por la gente que trabaja, a las 12 va, trabaja, y digo yo, no, que llega a la casa, bueno, no, que llega a la universidad, mejor dicho, porque tendría que ser en la universidad, que le tome 2 horas. Por eso lo estoy poniendo ahora, ¿verdad? Por la gente que trabaja, no porque por mí lo podemos hacer a las 9 de la mañana y salimos de eso, ¿verdad? Pero no sé, yo tomando en cuenta, por les decía, el aspecto es que ahora, si no hay nadie que está trabajando o no trabaja ese día, entonces bien va. Podemos hacer a la 1 si quieren, también va. Yo, Julio, también, ¿eh? Esa es la misma pregunta que la compañera. Sería bueno más temprano si hay otros compañeros que no les dificulta, ¿verdad? Porque siento bien, bien larga la hora. Digo porque ya es día de descanso, no sé de mis compañeros, ¿verdad? Mi opinión. Sí, sí, la fecha es desde septiembre que estamos planteando. Bueno, ustedes me dicen, planteémoslo si quieren, no sé, puede ser más temprano, podría ser a la 1 de la tarde. Yo, sinceramente, era el planteamiento por la gente que trabaja. Estoy asumiendo que más de algunos trabaja y que los horarios normales ves hasta el sábado hasta las 12. Entonces, digo yo, almuerza de 12 a 1 y todavía se desplaza a la universidad. A las 2 ya es una hora en la cual podemos decir es como prudencial, ¿vale? Pero ustedes me dicen, ustedes mandan, por eso quería que estuvieran todos para discutir eso. Díganme, si no, pues podría ser la otra opción, es, no sé, 9 de la mañana, ¿les parece? Sí, está bien a las 9 para mí. Sí, vaya, nuevamente les digo, va a ser presencial. Esa evaluación va a ser presencial, va a ser en la universidad. Yo veo que todos están opinando que a las 9 está bien, ¿verdad? Yo, como les digo, no tengo problema. 9 de la mañana también. Vaya, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer inversa. Vaya, hay alguien, vaya, porque veo que casi todos están de acuerdo que a las 9. Hay alguien que no esté de acuerdo el 10 de septiembre, presencial, a las 9 de la mañana. Vaya, ahí hay una posición encontrada, ¿va? Que hay alguien ahí que sí les parece que mejor sería. Ahí dice, hay alguien que dice que hay un laboratorio de CIO a esa hora,
y por ahí me está diciendo alguien que sería mejor a las 2 por el problema del trabajo. Ya ven, es lo que les digo, yo como les digo, pensando en por las posibles combinaciones de problemas que pueden enfrentarse, ¿verdad? Y hay una que dice que hay laboratorio y otro que es por la cuestión de trabajo. Entonces, no sé, yo entiendo que la mayoría no tiene problemas a esa hora. Puede que trabajen y a esa hora ya están desocupados, eso puede ser. Pero vaya, alguien que sí le afecta. No sé si somos solidarios con él y lo ponemos siempre a las 2 de la tarde. ¿No? Ya. O lo solicito en el aula, ok, me parece, Rodrigo. Esa es otra opción. Lo voy a postear en el aula para que ustedes decidan la hora, ¿verdad? Ese sería el del primer examen, pero voy a hacerlo también para el segundo examen, ¿verdad? Ya apareció alguien que también está en el trabajo. Yo les digo, puede que gane la mayoría, pero les digo, pero la idea es afectar a la menos cantidad. ¿Va? Pero les digo, ahí los que no trabajamos, los que no tienen problemas, sería bueno que sean un poquito solidarios con los que trabajan. Porque imaginen que por unas 2 personas que tengan problemas y solo es de hacerlo de 9 a hacerlo a las 2 de la tarde, yo digo, mejor hacerlo a las 2, ¿va? Pensando en las personas, como les digo, que tienen alguna dificultad, ¿va? No que porque no se quieran levantar temprano ese día, a veces no es justificación, pero el caso de que si trabajan, les digo, y a esa hora hay problemas, ¿va? Entonces, Mónica me dice que trabaja también a esa hora, a las 9. Yo no sé, lo voy a poner en el aula, pero les digo de que si realmente no tienen mayor dificultad más que, pues sí, liberarse ese día temprano de esa actividad, yo les pediría pues un poquito de empatía, ¿va? Con la gente que sí trabaja, ¿va? Que pues sean menos, pues, pero sí me gustaría también darles la oportunidad que ellos, porque es bien complicado a veces cuando uno está trabajando. Es el 10 de septiembre, sería la evaluación. 10 de septiembre es sábado, sí, es sábado. Bueno, lo voy a postear en el aula, voy a postear ese y voy a postear. No, el 10 de septiembre. Si voy a postear ese, voy a postear la fecha del último parcial, porque van a examen. O lo que el último parcial, creería que no va a ser presencial, ¿verdad? Pero este sí. Y de entrega de trabajo. Sí, y fíjense que ese es parte del problema, que no he posteado el programa. Si el programa lo único que tengo que ponerle son estas fechas. El programa que he tenido que es como el huevo y la gallina, ¿va? Hay que publicar el programa, pero con las fechas de las evaluaciones. Entonces, y si no me he puesto de acuerdo con ustedes con las evaluaciones, es como que si yo lo pongo en el programa, tengo que cumplir la que puse y no las he consultado con ustedes. Entonces, ahorita solo nos ponemos de acuerdo con esta fecha y le subo el programa con su fecha ya cuando se van a hacer. Entonces, les voy a postear en el aula, ¿verdad? Las evaluaciones, su porcentaje y las fechas tentativas en que se realizarían y a la hora, y ustedes voten, ¿verdad? Por eso, y ya con eso pues lo ponemos en el programa ya queda escrito en piedra. Ya una sola cosa que pasara de que hubiese algún problema de verdad, motivo de fuerza mayor, que pueda suspenderse la actividad, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Que cierren, o sea, no hay acceso a la U o lo que sea. Porque acuérdense que también yo tengo que coordinar los laboratorios, tengo que reservarlos para esos días. Entonces, por eso quería preguntárselos a ustedes para no tomar la decisión yo de mi lado, así sin consultárselos, pues, ¿verdad? Porque les digo, yo puedo haberla puesto de ahí un solo, pero quería por eso preguntarlo. Entonces, voy a poner la consulta en el aula, voy a seguirle la sugerencia del compañero, estén pendientes de eso, voy a preguntar por las 3 evaluaciones. Ahí les voy a poner el porcentaje también de cada evaluación para que ustedes decidan si lo hacemos. Pero los exámenes están 25 y 25, el 20% del proyecto y el 30% es del laboratorio. Así está, se los adelanto, ya, eso ya está así. Y por eso es que necesitamos definir bien esa fecha. Se la voy a colocar en el aula. ¿Anda? Y por favor, ahí solo que les digo, sean solidarios
con los que posiblemente no puedan por cuestiones laborales, ¿verdad? Pero si no, pues está bien a las 9. Ok, tengan todos un buen día, estén pendientes ahí en el aula, les voy a publicar la consulta.